Muy buenas tardes, bienvenidos. Agradecemos la presencia de todos ustedes. La Universidad Maimónides se complace en presentar una serie de charlas sobre telesalud y telemedicina como parte de un proyecto de extensión universitaria, y nos iremos encontrando durante unas 4 sesiones a lo largo de un mes aproximadamente, con intervalos de 15 días, alcanzando al mes de noviembre también. Vamos a contar con la presencia y la participación de especialistas que nos van a brindar diferentes enfoques sobre este nuevo paradigma de la atención, y vamos a contar con muchos para generar muchos aportes, y esperamos también contar con la presencia de algunos invitados internacionales. En el día de hoy queremos agradecerle la presencia a todos ustedes nuevamente, y nos va a acompañar en la tarde el doctor Eduardo Galvachán, que es doctor en medicina, especialista en nefrología y en informática médica, y a la vez fue directivo de la Asociación Argentina de Informática Médica. Él va a iniciar la tarde con una charla. Luego vamos a tener la posibilidad de escuchar al bioingeniero Marcelo Luraski, que es especialista en telemedicina, ha hecho la especialización en España y participó de la gestión de la primera cátedra de telemedicina de la UNESCO, y actualmente trabaja en Siemens Healthineers como responsable de ventas para Argentina y Uruguay. Y me presento yo por mi parte. Mi nombre es Cristian Rizzo, soy especialista en diagnóstico por imágenes y coordino la carrera de especialistas de diagnóstico por imágenes de la Universidad Maimónides. La mecánica de las charlas va a ser una exposición de unos 15-20 minutos de cada uno, y queremos proponerles que vayan compartiendo preguntas en el chat, y una vez que terminemos las exposiciones, al final de todas las exposiciones vamos a hacer una puesta en común, y vamos a poder intercambiar ideas y responder, si es factible, a cualquier interrogante que se vaya planteando. Así que nuevamente les damos la bienvenida, y lo dejo entonces al doctor Eduardo Galvachán, quien está en este momento organizando el área de telesalud y telemedicina de la Universidad Maimónides. Doctor Galvachán, muchas gracias por su presencia. Gracias, Cristian. Bueno, yo tengo que agregar que Cristian está conmigo organizando este área, ¿no? Bueno, le doy las buenas tardes a todos. A mí me toca una parte tediosa de esta charla, que es la clasificación o taxonomía de la telemedicina y la telesalud. Es un problema controvertido, porque quizás algunas cosas no coincidan con otros en cuanto a la clasificación, porque no hay una clasificación canónica de la telemedicina y de la telesalud. Pero bueno, trataré de no aburrirlos demasiado. Voy a hacer la clase lo más amena que se pueda. Voy a compartir la pantalla ahora. Bueno, vamos a iniciar la charla mostrándole una cita que parece una cita muy actual, ¿no? Que dice que en todas las ciencias nuevas que aparecen, como puede ser la telemedicina, la telesalud, dice que nacen las palabras como las plantas en primavera. Lo mismo
cuando apareció Internet, apareció una jerga, una serie de neologismos que no conocíamos antes, y con esto pasa lo mismo. Tenemos que resignarnos a estos, y después de todo el daño no es tan grande, porque el verano que viene después se encargará de matar los brotes débiles. Es decir, aparecen muchas palabras, algunas de las cuales no van a seguir su curso, y otras, las que son más fuertes, sí van a seguir reproduciéndose. Esto que parece tan actual, eh, en realidad no lo dijo, digamos, no es una frase actual, sino que lo dijo un autor francés, que es el que introdujo la palabra telecomunicación en 1904. Bert y colaboradores usó por primera vez en 1967 el término telemedicina y la definió como la prestación de cuidado médico sin la usual confrontación médico-paciente. Es decir, que es el ejercicio de la medicina a distancia, sin la presencia real del paciente frente al profesional de la salud. Pero, como pongo acá, en realidad estamos hablando del 67 y en los inicios de la telemedicina son mucho más antiguos, como vamos a ver ahora. Esto que ven acá es un dibujo de Albrecht Dürer, que nosotros conocemos como Alberto Durero, que fue un grabador y un pintor muy importante del siglo XVI, que le envió a su médico este dibujo. Él se dibujó a sí mismo, señalando un lugar y haciendo esta pregunta que está escrita arriba: tengo un bulto aquí y me duele, ¿qué tengo? Eso podríamos llamarlo como telemedicina, porque en realidad él no estaba presente y quiso que su médico hiciera el diagnóstico a través del dibujo. Y ahora quiero presentarle este cuadro, que se llama La mujer hidrópica. Está pintado por un pintor flamenco. Ustedes lo pueden ver en los detalles de los dibujos y del colorido de la tela. Y ahí pueden ver que en primer plano se ve un médico observando un matraz de orina que se llamaba en ese entonces una mátula, que era un arte u oficio que tenían los médicos de dar un diagnóstico a través de la orina, mirando, no solamente mirándola, sino que tocándola, a veces probándola, por las propiedades físico-químicas de la orina, daban un diagnóstico. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la telemedicina? Pero resulta que no siempre el médico estaba al lado del paciente, como en este caso, que la mujer hidrópica es la que está sentada detrás de él, sino que las familias adineradas muchas veces enviaban esa mátula, ese frasco, ese matraz lleno de orina, al médico para que haga su diagnóstico. Entonces, en este caso entramos a este personaje, que es Falstaff. Falstaff es un personaje creado por William Shakespeare, que apareció primero en la novela Enrique IV de él y luego en Las alegres comadres de Windsor. En esta última novela se basó Verdi para su ópera Falstaff. Y a esta altura del partido ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Falstaff, Gerrit Dow con la telemedicina? Porque vamos al hecho de que si nosotros vamos a la novela de Shakespeare, Enrique IV, en la segunda parte, apenas en la introducción, hay un diálogo revelador, en el que Falstaff le dice a su paje, que es el que lo acompañaba a todos lados: hola gigante, ¿qué dice el doctor de mis aguas? Y el paje dice el señor que las aguas en sí mismas son aguas buenas y sanas, pero que la persona a quien pertenece puede tener más enfermedades que la que supone. Es decir, que Falstaff ni siquiera iba al médico,
enviaba al paje con la mátula, con su orina, y el médico le hacía el diagnóstico. Podríamos seguir así, con ejemplos a través de lo que estamos hablando, fíjense, del siglo XVI. Pero voy a hacer una síntesis muy amplia, muy intensa, para saltar 5 siglos y llegar al siglo actual, el siglo XXI. Puede parecer una enormidad hacer una síntesis en unos pocos segundos de 5 ciclos, de 5 siglos. Pero bueno, sería muy tedioso decirle todos los avances que fueron llegando a la telemedicina. Y si alguno se asusta de una síntesis de 5 siglos en 10 segundos, les voy a presentar lo que para mí es la síntesis más hermosa que yo he visto en mi vida, que resume no solo 5 siglos, sino 1.000.000 de años de evolución en exactamente 2 minutos 30. Le pido que me aguanten esos 2 minutos para que vean esto y después me dicen si tengo o no razón. Esto pertenece a una película que los que son más jóvenes quizás no la conozcan, pero que a mí y a toda mi generación nos impactó muchísimo, que es 2001, Una Odisea del Espacio. Y para los que no la conocen, les voy a contar un poquito cuál es la situación. Al principio se ve unos homínidos que ni siquiera son hombres, son monos, que tienen un encuentro con un misterioso monolito negro, que nadie sabe qué es. Ese monolito negro le transmite a los monos una chispa de inteligencia que es lo que le permite evolucionar hacia nosotros, hacia los hombres. Bueno, van a ver ahora. Lo primero que se ve son los monos en las planicies y montañas de África. Ahí lo tenemos, que de monos, de humanos no parecen tener nada. Ven cómo escarba la tierra buscando comida. Hasta que de repente se acuerda del monolito. Este es el monolito que ellos tuvieron contacto con él, y ahí le surge la chispa. Descubrió la primera arma, o sería la primera herramienta. Con la cual puede cazar. Está feliz y arroja su arma al cielo. Y ese arma se transforma en una nave espacial. Quiere decir que
saltó 1.000.000 de años de evolución y nos muestra que a través de esa primera chispa de inteligencia evolucionó hacia el hombre. Bueno, entonces vamos a nuestro tema específico. ¿Qué es telesalud y qué es telemedicina? Las dos palabras, telesalud y telemedicina, se refieren al uso de las TIC, que son las TIC, son las tecnologías de la información y de la comunicación, que lo van a ver en todos lados, en la práctica médica. Pero la telemedicina es a la telesalud como la medicina es a la salud. Es decir, que la telemedicina se enfoca en los cuidados y la atención médica, mientras que la telesalud se refiere a la salud pública. Y después fueron apareciendo otros neologismos que, digamos, que en este momento están en desuso, como por ejemplo, por ahí van a ver e-salud. El término e-salud o e-salud en castellano, junto con otras palabras es decir, e-comercio, e-gobierno, e-educación, e-negocios, e-entretenimiento, fueron introducidos por intereses comerciales, por la explosión de Internet, y se refiere al uso seguro y con un buen consciente costo-efectividad de las TIC en la salud. Pero tiene mucha superposición con los otros términos. La M-Salud, del inglés Mobile Health, fue introducido en 2003 por la expansión de la tecnología de las comunicaciones móviles, poniendo el asunto en la movilidad. O la U-Salud de Ubiquitous Health apareció más recientemente por salud ubicua. O todas las palabras que comienzan con ciber. Pero estas palabras en realidad no se usan mucho actualmente. ¿Qué es la telesalud? Es decir, ¿qué comprende la telesalud? La telesalud está dirigida, como ya dijimos, hacia la parte general de la salud. Es decir, comprende la educación para la salud, la epidemiología, la salud ambiental, manejo y la política de salud, la promoción de la salud. Y puse por acá la telemedicina con signo de interrogación porque muchos consideran que la telemedicina está dentro de la telesalud. Entonces, ustedes ven que es algo general y no dirigido hacia la medicina en particular. En cambio, la telemedicina se refiere a todos estos ítems o subsistemas. La telegestión hospitalaria, la famosa historia clínica computarizada o electrónica, la tele o videoconferencia, el telemonitoreo de pacientes, la teleasistencia de pacientes, la telementorización y la teleinvestigación. Vamos a ver cada uno por separado. Si nos referimos a la telegestión hospitalaria, es todo lo que se refiere a la gestión administrativa, no tan solo hospitalaria, sino puede ser de un consultorio o de cualquier ámbito de salud. Entonces, la gestión del paciente dentro del hospital, la coordinación entre los niveles asistenciales, la logística, la gestión de compras, el pedido e informe de exámenes complementarios. Esto ya está instalado entre nosotros y se está haciendo desde hace bastantes años. La historia clínica computarizada no, se explica por su mismo nombre, no tiene otro significado, no vamos a entrar en esto, porque esto solo daría para una clase muy prolongada. Vamos a ver a la tele o videoconferencia, cualquiera de los dos son similares. La tele o videoconferencia lo podemos clasificar según la cantidad de participantes que existe en este ámbito, que puede ser uno a uno, uno a varios o varios a varios. En el caso del uno al uno, tenemos dos tipos de teleconferencias: la teleconsulta y la segunda consulta.
La teleconsulta se lleva a cabo entre un médico y un paciente. Cuando el médico, digamos, cuando la consulta médica se hace a través de Internet. En cambio, la segunda consulta es la consulta de un médico con otro, de más experiencia, un médico especialista, etcétera, etcétera. A su vez, cada una de ellas puede ser sincrónica o asincrónica. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que el mismo nombre lo explica. Sincrónica es cuando el médico y el paciente coinciden temporalmente. Están uno frente al otro, no frente al otro, sino frente a la pantalla de su monitor. Y asincrónica es cuando no están juntos. Por ejemplo, el paciente puede hacer la consulta, eh, eh, dejar sus exámenes complementarios y todo lo que a él se le ocurra para que después el médico las revise en la tranquilidad de su hogar, de su lugar de trabajo, dé un diagnóstico y lo transmita también en forma asincrónica. Ustedes fíjense que la teleconsulta se asemeja más a la consulta común en la forma sincrónica, pero también existe la asincrónica. Y la segunda consulta también puede ser lo mismo, sincrónica o asincrónica. En general es sincrónica, es decir, el médico consulta con el especialista y recibe su respuesta en el momento. Ahora, si los que intervienen son uno a varios, ahí estamos hablando de una teleconferencia o del tema de la teleeducación. Que eso es lo que se utiliza mucho en esta universidad, se utiliza en varias materias de grado o cursos de posgrado, la teleeducación y las teleconferencias. Y si son varios a varios, son las famosas webinar, que esto podríamos considerar una especie de webinar. Webinar es un neologismo que a los norteamericanos les gusta mucho los neologismos y combinar palabras haciendo una sola. Viene de la palabra web, de la palabra red y seminar, digamos el seminario. Entonces es un seminario por la web, es un webinar. El telemonitoreo de pacientes se refiere a que los pacientes, a los pacientes se les suministra una serie de sensores o transductores que recogen determinados signos vitales y los transmiten al centro de salud. Ustedes piensen que esto depende de la cantidad de sensores o transductores que tenga el centro de salud. Cuanto más sensores o transductores tenga, más completa va a ser la información. En esto no hay límite. En esto no hay límite porque cada día aparece otro sensor, otro transductor, y entonces lo que hasta ahora a uno le parecía imposible que se pueda hacer, se empieza a hacer. Como le puedo nombrar, es decir, hay tonómetros oculares para medir la presión intraocular a distancia. Entonces, lo que uno habitualmente iba al oftalmólogo que lo hacía con un microscopio de hendidura para medir la presión intraocular, ahora lo puede hacer el propio paciente en su casa y el médico lo recibe en su lugar de trabajo. O cualquier otra cosa que a ustedes se le ocurra, electrocardiogramas, ni hablemos. Traductores de glucemia, etcétera, etcétera. Les repito, esto depende de la cantidad y la calidad de transductores o sensores que tenga el centro de salud. La teleasistencia de pacientes se refiere a la provisión de cuidados de salud a pacientes en condiciones de vida diaria, como en el caso de ancianos que viven en su hogar, etcétera, etcétera. Pero hoy en día excede un poco esto, porque la teleasistencia puede ser
también de pacientes no en su vida diaria. También he visto hace poco la utilización de los famosos drones, de un dron que es portador de un desfibrilador portátil. Entonces, si el paciente tiene un paro cardíaco en la vía pública, por ejemplo, la persona que lo asiste se comunica con el centro de salud y como esto está localizado por un GPS a donde está el incidente, el dron vuela hasta allá, aterriza y le da instrucciones a la persona que está con el paciente víctima de un paro cardíaco para que conecte los electrodos del desfibrilador, le da las instrucciones de que se aparte y hace una descarga de desfibrilación sobre el paciente. La telementorización se refiere a la guía remota de un médico a otro médico que está realizando alguna práctica. Puede ser una cirugía, puede ser una biopsia, etcétera, etcétera, a través de Internet. El especialista está sentado, puede estar a miles de kilómetros de distancia y puede estar asistiendo al otro mientras hace la cirugía o mientras hace la biopsia, etcétera. Sin hablar hoy en día de los robots cirujanos, de los famosos Da Vinci, en el cual el médico directamente hace la cirugía manipulando los controles del robot, mientras que del otro lado ni siquiera hay otro médico. Está un aparato similar que maneja todo el instrumental quirúrgico. Y la teleinvestigación se refiere a una investigación colaborativa que se puede hacer por Internet y ya no depende de un solo investigador. Muchas gracias, Eduardo. Reiteramos la bienvenida a aquellos que se fueron sumando recientemente. Muy, muy clara la exposición, Eduardo. Muchas gracias por introducirnos y refrescarnos a la vez en algunos conceptos fundamentales para poder entender de qué estamos hablando. Les recuerdo a aquellos que se fueron sumando que vamos a permitir la posibilidad de compartir experiencias y preguntas hacia el final de todas las exposiciones. Así que, sin más, los dejo con Marcelo Luraski, el bioingeniero Marcelo Luraski, con quien tenemos el gusto de compartir muchas cosas. Así que, nuevamente, Marcelo, muchas gracias, muy bienvenido. Y bueno, queremos escuchar lo que preparaste en esta tarde. Bueno, muchas gracias, Cristian, y felicitaciones, Eduardo, por la presentación. Cristian, ¿podés confirmarme si se ve mi pantalla y se me escucha? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias y buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad Maimónides y a Cristian por esta invitación. Yo voy a abordar algunos temas, ¿no? El desafío poblacional global, un poco de qué se trata Home Care, el follow-up de pacientes, la consulta médica virtual, inteligencia artificial y telemedicina. Entonces, comenzando un poco con esta información que tenemos en pantalla, fíjense que Argentina, en el color en el que estamos, basado en este mapa de expectativa de vida en 2019, bueno, menciona que la expectativa de vida de los argentinos ronda entre los 75 y 80 años, ¿no? En este otro mapa, de alguna manera con una proyección de la población hacia el 2100, hecho por Naciones Unidas, muestra que Argentina, en este color, que hoy tenemos más o menos 40 millones de habitantes, se proyecta a tener entre 50 y 100 millones de habitantes
hacia el 2100, solamente dentro de 80 años. Si seguimos viendo estos datos estadísticos, la población argentina, en este color azul, muestra que entre el 60 y el 70% de la población, datos del 2016, tienen sobrepeso u obesidad, de acuerdo al índice de masa corporal, ¿no? Entonces, son tres datos importantes. La población crece, es longeva, pero hay un buen porcentaje de la población que es obesa o tiene sobrepeso. Y eso está asociado a enfermedades típicas y crónicas como diabetes, cardiopatías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos importantes desafíos. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es finito, los recursos para brindar salud a la población son limitados, los pagos están regulados, entonces tenemos que, o somos eficientes, o hay una parte de la población que cada vez se nos va a hacer más crítica poder atenderla. Entonces, los desafíos que tenemos y en los que hay que actuar para de alguna manera prepararnos en este contexto que va increyendo con el tema de la población, es actuar en prevención, aumentar la precisión diagnóstica. ¿Para qué? Para que solamente con un estudio y el médico que ve ese estudio pueda perfectamente diagnosticar un problema, una patología, y no que si el equipo quizá no es tan preciso o no es tan clara el estudio, no sé, de tomografía o resonancia, se requiere hacer otro estudio o repetir el estudio en otro lugar. Entonces la precisión es un tema muy importante para que para eficientizar ya en la primera instancia o lo más temprano posible llegar al diagnóstico. Potenciar la eficiencia aplicando inteligencia artificial y telemedicina. Ahora vamos a desarrollar un poquito más esto. ¿Por qué? Porque queremos que los profesionales ganen tiempo, que los profesionales sean asistidos por inteligencia artificial, incluso mientras están realizando el diagnóstico, porque no es lo mismo una persona que comienza a trabajar a las 8 de la mañana y a diagnosticar imágenes, cómo está su atención, su cansancio, respecto a cómo va a estar a las 5 de la tarde en el último diagnóstico que está haciendo, quizá cansado, con la vista cansada, y que se le puede escapar alguna información. Entonces es bueno que la inteligencia artificial sea su compañero, su partner, para de alguna manera mostrarle cosas que quizá no ve en el día a día como algo sencillo de ver. Y por supuesto, una actualización tecnológica que permita alto flujo de trabajo y estandarización de los estudios. Alto flujo, ¿por qué? Sobre todo en un contexto de país como el nuestro. Amortizar un equipamiento médico de alta complejidad como un resonador, un angiógrafo, un tomógrafo, un PET-CT, le cuesta mucho más a instituciones como Argentina que, por ejemplo, otros países que quizá tienen una economía dolarizada y donde los estudios se pagan el doble o el triple. Entonces, por sobre todas las cosas, el alto flujo de trabajo va a permitir no solo amortizar esta tecnología en los tiempos adecuados, sino atender el flujo de pacientes que poblacionalmente viene creciendo. Y estandarización de los estudios, ¿por qué? Porque la estandarización está ligada a la inteligencia artificial. La idea es que, de alguna manera, si yo tengo un resonador y hago estudios, por ejemplo, de columna cervical, bueno, básicamente que los equipos, si el paciente es muy obeso y tiene mucha grasa en el cuello, o el paciente es flaco y no tiene esa grasa, que la imagen de resonancia de esa cervical sea estandarizadamente lo mismo en tonos de grises, y en un caso va a tener que suprimir automáticamente la grasa y estandarizarla para que los sistemas de inteligencia artificial
puedan trabajar, porque trabajan de alguna manera como sistemas expertos de estudios estandarizados, ¿no? Entonces, es muy importante cuando adquirimos tecnología pensar en cómo se están, qué aporta esa tecnología a la estandarización de los estudios. Se está hablando de tecnología como Biomatrix, por ejemplo, que la idea es el equipo se adapta al paciente justamente en este tipo de cosas, ¿no? Si hay mucha grasa o si hay poca, o a la respiración. Bueno, no vamos a profundizar en el tema, pero estos son un poco los cuatro mensajes, los que quería dejarle en este punto de desafío. Entonces, yendo al home care y al follow-up, ¿no? Hoy uno de los desafíos importantes que tienen los sistemas de salud, las prepagas y demás, eh, para darles un ejemplo, es quisieran evitar internaciones innecesarias, por ejemplo, de un paciente diabético que por hipoglucemia o hiperglucemia termina internado, eso tiene un costo, y en realidad, si lo podríamos evitar, realmente se hace más efectivo el sistema de salud. Entonces, por ejemplo, sería deseable que de alguna manera un paciente crónico que es diabético o tiene problemas de corazón, etcétera, etcétera, yo pudiera tener un seguimiento continuo de cómo está su nivel de glucemia y si veo que algún parámetro no está correcto, prevenir antes que termine en una internación o eventualmente estar muy atento a que tome la medicación que tenga que tomar y demás para evitar mayores costos y riesgos de salud. Lo mismo, estas pantallas muestran acá, por ejemplo, cómo está su presión arterial, monitorizada día a día, podría mostrar el peso diario, es decir, hoy los sistemas de telemedicina existen ya, esta solución en particular que vemos acá en pantalla, podría admitir balanzas que se conectan por Bluetooth al sistema que está en la casa y deja el peso, o el sistema de medición de presión arterial que por Bluetooth va dejando el peso y de manera sincrónica, como decía Eduardo, el médico entra y ve cómo estuvo su paciente y cómo fue su peso o evolución de peso en la semana, cómo estuvo su presión arterial, o eventualmente se puede levantar una alerta si hay un parámetro que se aleja y que tiene un potencial riesgo de internación, ¿no? Obviamente que esto permite optimizar las camas y prevenir al paciente de enfermedades intrahospitalarias que podrían complicar aún más el cuadro, más el gasto médico, y de alguna manera, bueno, dejar de ser eficientes. La consulta médica virtual, que en este caso es un ejemplo de telemedicina sincrónica, porque acá el paciente y el médico están interactuando en una consulta virtual y en un consultorio virtual que vemos acá, en donde si llega un paciente de urgencia al consultorio, esto puede ser indicado acá, y yo dejo en espera a este paciente y atiendo al otro. Bueno, lo que permite también es eficientizar el tiempo de los profesionales en un contexto como este de COVID, minimizar riesgos para los pacientes no teniendo que ir directamente al centro de salud, o incluso en este momento permitir a ciertos pacientes que tienen miedo de ir a un centro de salud, darles la valentía de ver a un médico, porque total es virtual y quizá estamos previniendo un problema serio que podría y necesitaría atención. Y un tema que es muy interesante o muy importante que vayamos teniendo en cuenta, porque en temas de consulta virtual, realmente este año explotó y por cuestiones básicas de la pandemia, y el desafío que tenemos los que nos gusta la telemedicina, yo inicié y trabajé con esa gestión de la cátedra UNESCO en el año 98, 1998, o sea, tengo muchos años, hice un sistema de telemonitoreo en su momento también, que salió publicado en un libro de Handbook of Telemedicine en Europa. A mí la temática me fascina,
y por supuesto que también me formé en España en relación al tema para profundizarlo. Hoy llegó de una manera muy fuerte por el contexto COVID, y el gran desafío que tenemos es que no sea una moda, que se quede, que podamos tomar lo mejor de la telemedicina para eficientizar y para prepararnos para los próximos 80 años. Entonces, un tema muy importante que en otros países es considerado, por ejemplo en Estados Unidos, existe la ley IPA, que básicamente lo que hace es proteger la información sensible del paciente para que no llegue a cualquier lado y los sistemas de salud eventualmente después no los quiera tener asociado a un paciente porque tiene alguna patología que es costosa de tratar porque es crónica y de largo tiempo, ¿no? Entonces, por otro lado, Europa, en la General Data Protection Regulation, también prevé el tema de cuidar la información. Entonces, por ejemplo, si se hace una consulta por videoconferencia, por ejemplo, bueno, vía Skype, no va a ser compatible IPA, por ejemplo, y sí hay software específicos que manejan la información IPA y GDPR compatible. Y esos son los mensajes. Para prepararnos el día de mañana y cuidar la privacidad de información de la salud y los derechos del paciente, por ejemplo, GDPR lo que establece es que las instituciones que manejan información del paciente y demás, o data en general, porque esto es europeo, sepan exactamente dónde guarda la información y el paciente puede y tiene el derecho de pedir en algún momento que se borre toda la información que se tiene de él, y las instituciones deben saber y tener documentado exactamente dónde guardan esa información para poder borrarla. Y en este caso, estos sistemas de alguna manera trabajan o deberían trabajar, si queremos hacer las cosas compatibles con IPA y GDPR, con sistemas que así lo sean. Ese es un mensaje que les dejo. Si bien en Argentina hoy no es obligatorio, es probable que camine vía a que se respeten los protocolos de la privacidad de la información de la salud. Las tendencias que yo veo básicamente en telemedicina. Los sistemas de inteligencia artificial van a ser parte y compañero de los profesionales. Ya existen, hoy podemos subir un estudio hecho con cualquier marca, y hay sistemas de inteligencia artificial, deep learning, o sea, son sistemas de redes neuronales muy complejas que de alguna manera hacen un postprocesamiento, una cuantificación y hasta detectan nódulos pulmonares o básicamente patologías que después el médico lo que hace es confirmar, revisar, pero está de alguna manera asistido y le permite acelerar sus diagnósticos. Sistema de inteligencia artificial para la decisión estandarizada o básicamente asistida de qué es mejor hacerle a un paciente y qué no, basado en las publicaciones más recientes. Es decir, hoy hay tantas publicaciones a diario que es muy difícil para los profesionales leer cientos o miles de papers y estar actualizados todo el tiempo. Entonces, ya existen también sistemas de inteligencia artificial para asistir a los profesionales a qué camino seguir para un paciente que, si yo le cargo qué datos clínicos tuvo su laboratorio, el estudio de imágenes de determinada cosa, por ejemplo, una resonancia de próstata, y demás, bueno, lo puede asistir a decir, bueno, dio una PSA alta, se sugiere una resonancia de próstata. En función de eso, puede sugerir una espectroscopía de próstata, o en función de eso, un nuevo estudio dentro de 6 meses de determinada cosa, y midiendo los riesgos para asistir en la decisión, de alguna manera, basado en un sistema de mucho conocimiento, de qué hacer o qué no hacer en función de las patologías que aparezcan. Y obviamente esto son sistemas inteligentes que corren en la nube, entonces la información va y vuelve, y es
parte de lo que es la telemedicina. Sistemas de inteligencia artificial predictivos. En este momento sé que se está trabajando en sistemas que intentan, a partir de datos del paciente, clínicos, edad, fenotipos, bueno, un montón de información, encontrar un gemelo virtual, supónganse, por ejemplo, de un corazón. Entonces, supónganse que hay un paciente que tiene arritmias y que lo que hay que hacer es ablación para quitar ese problema que tiene bajo un sistema de hemodinamia. Normalmente la electrofisiología muchas veces es a prueba y error, se va haciendo ablación en las células miocárdicas hasta lograr que el arritmia o lo que fuere termine. Ahora imagínense si tienen cómo simular a ese corazón y en algún momento encontrar cuál es el punto en donde hacer la ablación. Entonces después, en el corazón real, vamos directamente al punto, hacemos la ablación y el tiempo de electrofisiología se redujo seguramente muchísimo y eso forma parte de las herramientas de eficientización del sistema de salud. Teleintervencionismo, hace un momento Eduardo hablaba del robot Da Vinci, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de Corindus. Corindus, por ejemplo, lo que permite es hoy manejar con un joystick la posibilidad de hacer un cateterismo en donde un sistema que se anexa al equipo de hemodinamia y se introduce al paciente y demás, de alguna manera se puede hacer viajar ese catéter por las arterias mediante un monitor y joysticks de manera automatizada o robotizada. Imagínense si esto se puede conectar a distancia, en donde no hay especialistas para, no sé, para poner un stent en coronarias, o el día de mañana solucionar un problema de un stroke, porque es un pueblo que está alejado, no tiene especialistas, pero sí tiene el equipo. Y si eso se pudiera hacer a distancia, ¿cuánto mejoraría la posibilidad y el acceso a la medicina de precisión para las personas, ¿no? La telemedicina para segunda opinión global también es importante en los casos complejos, y eso obviamente que ya está en bastante uso, y nuevamente muchas veces la información viaja con esta compatibilidad que yo les decía antes, entonces los estudios viajan con seudónimo del paciente para que la información sea, la privacidad de la información del paciente realmente sea respetada y cuidada en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, la posibilidad también de llevar la telegenética para incrementar el acceso de pacientes a centros especializados, que hoy se sabe que en temas genéticos los especialistas no están en todas partes, y que forma parte de lo que eventualmente podría realmente ayudar a eficientizar y a acortar un diagnóstico y un tratamiento de pacientes. De alguna manera quería dejarles estos puntos. Hay muchísimo para hablar de telemedicina, de telesalud, pero me pareció importante contarles que hay un desafío real y que es eficientizar por el crecimiento de la población, por el tipo de población que particularmente tenemos en nuestro país, y también por temas económicos propios del país que necesitan aprovechar al máximo cada recurso tecnológico y profesional que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy claro. Felicitaciones por estos conceptos tan novedosos y por refrescarnos y a la vez ponernos en la actualidad de los marcos que van apareciendo tanto en nuestro país como en Europa, en Estados Unidos y demás, y todas estas subespecialidades que van apareciendo a la luz de la telemedicina. Yo quiero recordarles a aquellos que tengan el deseo de consultar y aprovechar a nuestros especialistas del campo, que vayan consultando en el chat
sumando preguntas que al final de la tarde la vamos a ir respondiendo. Y de la misma manera en que es intención de la universidad generar estas charlas y hacerlas lo más participativas posibles, también dentro de este tema queremos brindar diferentes miradas, desde aquellas subespecialidades que fueron incorporando la telemedicina y que se fueron sumando a este gran concepto de telesalud, del cual nos empezó hablando Eduardo. Y en mi caso, yo vengo de la radiología, del diagnóstico por imágenes, y de alguna forma la radiología comenzó a transitar los pasos de la telemedicina con lo que se llamó teleradiología. Me tocó atravesar muchas etapas, comenzando por quizás la situación de monos que mostró Eduardo al principio en el clip que proyectó, cuando en realidad se nos pedía a los especialistas si podíamos llegar a ver algún estudio que se hacía en alguna parte y que el técnico radiólogo que lo había hecho o el médico que necesitaba consultar nos podía mandar, ya sea una foto en el celular o un archivo JPG, o tratar de meter el estudio y compactarlo y comprimirlo en un zip o en Dropbox o en Google Drive. Si bien eso suena relativamente común, así empezamos. Y hoy, como hace un momento nos refrescó Marcelo, los radiólogos contamos con la posibilidad de, si bien no necesariamente estar en un tiempo sincrónico con el paciente que se está haciendo el estudio, contar con todas las herramientas que necesitamos para efectuar un diagnóstico a partir de medios digitales, de medios que fueron incorporándose mediante telemedicina. Podemos acceder a lo que nos dicen los parámetros y los sensores multiparamétricos, podemos tener la evolución de cada paciente a lo largo del tiempo mediante estudios guardados en la nube y a partir de informes que incorporan la riqueza descriptiva y que incorporan a la vez indicadores que nos permiten establecer un diagnóstico correcto, un control de tratamiento, un seguimiento, por ejemplo, en el caso de patologías oncológicas. Y eso en realidad lo ha traído la telemedicina, sumado a este nuevo concepto que aparece de inteligencia artificial que, aunando múltiples parámetros que los sistemas informáticos permiten reconocer en distintos pacientes, hasta nos permiten hacer un análisis prácticamente digitalizado y en realidad nos colocan en una posición de intérpretes de un resultado que ya logró una máquina. Es decir, la penetración de la telemedicina y particularmente en la especialidad de la cual vengo, en la teleradiología, es absoluta. Y en nuestro país ha ido creciendo enormemente y también nos ha sucedido, y abro un tema que seguramente en futuras sesiones vamos a discutir con especialistas, la posibilidad de realizar informes radiológicos para otros países, con la consiguiente necesidad de conocer la regulación de esa forma de trabajar para otros países. Quiero compartirles dos experiencias breves. Pertenezco a un equipo de trabajo que en general realiza informes radiológicos para Chile y desde la legislación chilena nos han solicitado validar nuestros títulos de especialista para poder firmar estudios radiológicos en Chile. Mencionando un ejemplo que tocó Marcelo, en el caso de Europa nos ha ocurrido lo mismo. Hemos tenido que iniciar procesos de reválida de nuestras acreditaciones argentinas
para que sean convalidadas y reconocidas en otros países. Ahora bien, eso abre todo un nuevo marco legal si es que nos corresponde o no al hacer teleradiología. Y lo mismo para todas las demás especialidades que utilicen la telemedicina. ¿Es necesario eso? ¿Es indispensable eso? Bueno, esos serán temas de las próximas sesiones y de próximas charlas que organiza la universidad. Así que el tema es por demás apasionante. Y un concepto final en lo que a mí me respecta. No solamente utilizamos telemedicina para una práctica asistencial. La telemedicina llegó para ayudar a formarnos. En este momento, y como mencionó rápidamente Marcelo, existen prácticas de aprendizaje virtual. En el caso de la teleradiología y en el caso del diagnóstico por imágenes, hoy en muchos centros del mundo, los bioingenieros, los licenciados en bioimágenes, los técnicos radiólogos y aún los médicos radiólogos se forman a la luz de consolas virtuales pertenecientes a equipos de alta complejidad, como un tomógrafo, como un resonador. Es decir, que para el aprendizaje y la incorporación de conceptos de un residente en diagnóstico por imágenes, hoy en día, mediante una educación a distancia, pero con la puesta en práctica en lo que la tecnología permite, se puede guiar a un residente a hacer un estudio radiológico. Y asimismo, aunque él no tenga el aparato frente al cual esté sentado físicamente, tiene la posibilidad de acceder a consolas virtuales, donde el docente a cargo lo guía en cada paso a seguir. Lo mismo para el área técnica, lo mismo para el área específica de lo que sea necesario. Es decir, que el abanico de posibilidades se ha abierto enormemente y como nos listaba Eduardo y nos mencionaba Marcelo, tenemos que ir trabajando en estas tendencias para mejorar nuestra práctica diaria y que sobre todas las cosas las personas sean las principales beneficiarias, en cualquier parte en donde estemos. Así que yo ahora los invito a participar. Si desean hacerle alguna pregunta a Eduardo, a Marcelo, a los oradores en general, si quieren escribirla en el chat, Facundo me va a estar ayudando para ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Sabemos que están asistiendo también a esta charla algunas personas que ya tienen mucha experiencia. Tenemos a Oscar Roncio en medio nuestro que va a estar presentando dentro de 15 días en una nueva charla, así que adelante, siéntanse libres para que podamos participar unos minutos antes de cerrar esta tarde. Sí, Cristian, si me permitís, veo ahí algunos comentarios en el chat, justamente preguntando, bueno, por la legislación argentina, en lo que es habeas data y GDPR y demás. Particularmente lo que, yo no soy un experto legal en telemedicina, lo que sí, en lo que me referí en la presentación, es importante, más allá de que se registre y se tenga registro de dónde se guarda la información sensible de un paciente y demás, que cuando la información viaje, ese es el punto, los sistemas que utilicemos para mandar la información de un paciente sean y respeten GDPR y IPA de manera tal que en la nube no se filtre información que sabemos que debe cuidarse del paciente estrictamente, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, cuando mandamos un estudio, una imagen, bueno, se manda con un seudónimo o datos, la información DICOM de una imagen, además de tener toda la información de imagen, tiene mucha más información, edad del paciente, parámetros con el que se adquirió y demás. Bueno, es muy importante los sistemas de encriptación y de
resguardo de la información privada de los pacientes cuando hacemos telemedicina, consulta virtual, y hacemos incluso videocharla con el paciente en donde se tratan temas clínicos. Exacto. Graciela nos pregunta si es posible la consulta oftalmológica. Eduardo, ¿qué opinión, qué podrías...? Sí, absolutamente, Sí, absolutamente. Hoy en día se puede hacer una teleconsulta oftalmológica sin ningún problema. Haciendo lo mismo, lo único que no se puede hacer por el momento es repetir el microscopio de hendidura, pero el resto se puede hacer perfectamente. perfecto. Marcela Broggi pregunta si se pueden mandar estudios radiográficos por WhatsApp. En realidad, hoy se puede mandar prácticamente de todo por WhatsApp. El tema es, uno, ¿es el WhatsApp una red valedera de ese pasaje de información? De repente, si uno puede resolver una consulta técnica por WhatsApp, ¿puede a la vez generar un diagnóstico por WhatsApp? Segundo, ¿eso estaría avalado legalmente? Es decir, son muchos interrogantes. Eh, Todos se van resolviendo en la medida en que, uno, la tecnología va avanzando y dos, la legislación va acomodando a esta nueva situación. Tenemos otra consulta que si para una consulta con telemedicina se puede usar cualquier aplicación o hay alguna determinada. Marcelo, Eduardo. No, en realidad, digamos, de las varias que hay en el mercado se puede usar cualquiera. Digamos, son pequeñas variaciones que tienen entre ellas, pero todas son valederas. No sé, Marcelo. Sí, Perdón, Marcelo. tenía cerrado el micrófono. Sí, no, básicamente utilizaría herramientas con protocolo DICOM. Si me dicen, mando una imagen capturada por WhatsApp para diagnosticar, la respuesta es no. DICOM 3.0 es el protocolo estándar para mandar un estudio de diagnóstico por imágenes dentro de una red PACS para mandarlo para teleconsulta, porque es el protocolo definido como estándar para manipular un estudio de un paciente, ¿no? Entonces, y por sobre todas las cosas es, nuevamente, podríamos hacer visita virtual a un paciente, una consulta virtual al paciente por videollamada de WhatsApp. Si WhatsApp no es IPA o GDPR compatible, no deberíamos. Hoy no es una ley que tiene que ser así en Argentina. Nuevamente no soy un experto legal, pero sí es claro que si esto fuera Estados Unidos, debería respetarse en esa videollamada IPA, y si fuera un ciudadano con ciudadanía europea, GDPR. Bien, bien. Tenemos una consulta sobre las herramientas disponibles para antropometría virtual. No, Sí. no, Marcelo debe saber esto. No, yo particularmente no tengo información exactamente de qué herramientas hoy existen en telemedicina para antropometría, es decir, medición del paciente. Además, yo no tengo conocimiento, Eduardo, no sé si vos lo tenés. No, no. Bueno, De todas formas, en las charlas subsiguientes vamos a tener la presencia de especialistas para los cuales va a haber mucha más posibilidad de consultar específicamente qué herramientas estarían las disponibles. Fabiana pregunta si en la nueva normalidad las consultas van a ser por telemedicina. La telemedicina no reemplaza la relación médico-paciente usual, sino que ayuda. Es decir, complemento. hay situaciones que tienen que ser estrictamente reales y digamos, con el consejo, con la presencia, etcétera, etcétera, del médico. Pero yo mi opinión es que esto no va a reemplazar
la consulta real, sino que Exacto. Y lo ahí hace. sí es cierto, Eduardo, si me permitís, Sí, que hay un porcentaje de las consultas médicas, creo que ronda a nivel global algún estudio que se ha hecho en Estados Unidos, me parece, en el orden del 30%, que podrían ser tranquilamente virtual. Lo que nos va a mostrar la tendencia, si la telemedicina se instala como una buena herramienta complementaria, es seguramente las primeras entrevistas entre médico-paciente van a ser reales y presenciales para que se conozcan, se establezca el vínculo, pero es altamente probable que las consultas periódicas que no requieran, como decía Eduardo, una presencia real del paciente, entre paciente y el médico, se utiliza la telemedicina para descomprimir los centros de atención clínica, de salud, y eficientizar los tiempos de los profesionales, que se evitan un viaje de 1 hora 20 para ir a su consultorio, o el tiempo del propio paciente. Acuérdense que la tendencia va a ser eficientizar, y seguramente muchos de los profesionales que han este año experimentado, no sé, Cristian, si es tu caso o no, eh, la consulta virtual, deben haber visto que realmente logran eficientizar su tiempo en la medida que sea posible la consulta virtual, como decía Eduardo, ¿no? Ujú, ujú. Correcto. Y la realidad es que el uso de plataformas habilitadas por la autoridad de aplicaciones es lo que hay que hacer. Acá Agustín Iglesias 10 apunta eso correctamente, que la ley 27553 establece que la teleasistencia tiene que cumplir plataformas habilitadas. Entonces, la realidad es que en la medida en que la autoridad de aplicación va habilitando plataformas, vamos a contar con cada vez más plataformas y a la vez más específicas para la subespecialidad que así lo requiera. Y a la vez eso va a tener mayor posibilidad de penetración, particularmente en nuestro país, que obviamente hay muchas áreas en donde la medicina presencialmente no está, pero que la telemedicina puede empezar a manifestar su poderío. Yo quisiera, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario como para aportar. Yo quisiera preguntarle, por un lado, a Marcelo, en relación a la inteligencia artificial que viene aparejada con este viento de cola de la telemedicina. Marcelo, ¿vos qué nivel de penetración en la Argentina ves de inteligencia artificial a nivel médico? Y actualmente ya, desde el punto de vista de equipamiento, ya hay bastante equipamiento que tiene inteligencia artificial. Para darte un ejemplo, los últimos tomógrafos que eventualmente hemos instalado, haces un estudio de columna y por inteligencia artificial le hace la nomenclatura, y no es un tema menor. Yo tengo el caso de una persona conocida que alguna vez hizo un estudio, tenía un problema crónico en una de sus cervicales y año a año se controlaba, y él sabía siempre que era, no sé, la cervical 5, por ejemplo. Y un día se fue a hacer la resonancia en otro sitio y le dieron informe con respecto a la cervical 6. Y era un error de cómo clasificó ese último médico, en lo que veo por imágenes. Entonces, si la inteligencia artificial ayuda a que esos errores sean cero, es muy importante. Entonces, por otro lado, cada vez más se están usando muchos softwares que ya tienen inteligencia artificial aplicada para, no sé, para radioterapia, en autos con torneos, para dejar tejido sano en una planificación oncológica. eh, se viene equipando realmente Argentina a un ritmo propio de las renovaciones tecnológicas que se va haciendo, pero hay mucho más por venir y que va a correr en la nube, y que eso todavía está en pañales. Es decir, porque ahí están los verdaderos sistemas
que necesitan tanta potencia computacional que lo que hay que hacer es subir el estudio y a los minutos se devuelve con información postprocesada y cuantificaciones y demás, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por venir y el desafío es impresionante. Y no sustituye a los médicos ni nada, al contrario, colabora a la medicina de precisión y es el compañero perfecto del médico para darle tranquilidad y apalancamiento a sus diagnósticos. Es una herramienta más, pero con mucha potencialidad para los médicos para ayudarlo a diagnósticos certeros, independientemente de su cansancio, de un montón de cosas que muchas veces, sobre todo en diagnóstico por imágenes, pueden surgir. Hay casos en donde le das a un profesional un estudio de pulmón y, bueno, en un paciente encuentra, no sé, 3, 4 nódulos y el sistema de inteligencia artificial encuentra 2 o 3 más y cuando él los mira detenidamente los confirma. Entonces ahí es donde parece realmente aportar muchísimo, ¿no? Correcto. En este sentido, hay un... Sí, ok. En este sentido, Agustín Iglesias apunta que hay una ley, la ley en realidad, le da al Poder Ejecutivo un tiempo para reglamentarla, así que esa reglamentación sobre el uso de plataformas todavía en muchos aspectos va a generar que existan aún conflictos por resolver y demás. Un comentario de Marcelo Broggi que pregunta y quisiera pedirle a Eduardo si nos puede ayudar en esto. Si uno quiere formar un grupo de profesionales para realizar interconsultas y poder trabajar con datos de pacientes, si efectivamente deben ser utilizadas estas plataformas. Es como dice Marcelo, es decir, digamos, los métodos virtuales lo que hacen es mejorar el aprendizaje, mejorar la expertise, digamos, yo creo que sí, que necesitan esto como la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, lo cual no sustituye el contacto directo, vuelvo a decirlo, ¿no? Pero yo creo que es beneficiosa, seguro. ¿O qué Bien. opinás, Marcelo? Marcelo, ¿vos tenés algo para opinar? No, en este caso dejo que vos Está, cierres ese tema. Sí, sí. está bien. No, estaba leyendo un comentario, dice, Vi Jiménez, acá lo veo en el chat, dice, ¿algún comentario con respecto a costos en la aplicación de telemedicina? ¿En qué tiempo se amortizaría su implementación? Un dato importante a saber es que las consultas médicas virtuales, por lo general, bueno, el caso que yo conozco, ¿no? Se paga por consulta, por tiempo de la consulta. Los tiempos de la consulta van a ser distintos si la consulta es por algo clínico o a veces por psicología. Entonces, bueno, por lo general, básicamente se va a pagar por uso, ¿no? En ese aspecto. Ahora, si después para telemedicina lo que queremos hacer es envío a distancia de imágenes para interconsulta y demás, ya, porque menciona también hospitales públicos, hay hospitales que tienen sistemas de telemedicina. Garrahan, por ejemplo, tiene hoy la posibilidad de contactar con un montón de sitios del interior del país que hacen telemedicina con ellos, y de alguna manera el Estado Nacional, tengo entendido, que está queriendo impulsar hacia el 2025 que se globalice muchísimo más la información de los pacientes, la historia clínica y demás. Eh, Así que básicamente todo depende, la telemedicina es muy amplia. ¿Qué se quiere implementar de la telemedicina? Si es la consulta virtual, si es usar al día de mañana un sistema de inteligencia artificial que le subimos un estudio de tórax y queremos que devuelva un postprocesado con cuantificación. Eso también se paga por uso. El pago por uso va a ser más chico cuanto más volumen se suba.
etcétera, etcétera. Correcto. Hay un dato importante que es todo lo que se ha avanzado en cuanto a la red digital de salud de nuestro país a nivel nacional, a la cual ya han aplicado o adherido 22 provincias, con lo cual vamos camino hacia lo que debería ser la historia clínica digital para todos los habitantes del país. Así que en eso también se va avanzando. Y como apunta correctamente Oscar, hay muchas aplicaciones de telemedicina que ya se están haciendo de costo cero en la salud pública. De repente el voluntariado de seguimientos de casos de COVID nos dice, o casos sospechosos de COVID, vía telefónica, y de repente un ejemplo extremo lo ha dado Israel, que ha tenido un manejo inicial de los casos de COVID con una aplicación muy fuerte de telemedicina, con el uso de sensores multiparamétricos, con la posibilidad de que el médico vea a distancia las características fauciales del paciente, utilizando sensores multiparamétricos con un enorme desarrollo. Así que es inexorable el avance de la telemedicina y tenemos que estar acostumbrados a eso y saber utilizar las plataformas que la autoridad de aplicación va autorizando. Yo no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario final. Eh, Quisiera pedirle en todo caso una reflexión final a Eduardo, si están de acuerdo, y recordarle a todos los participantes, además de agradecerles nuevamente el haber estado con nosotros en esta tarde, que el próximo encuentro va a ser el 22 de octubre a las 18 horas, exactamente, de la misma manera que nos encontramos hoy, el 18 de, el 22 de octubre a las 18 horas nos vamos a volver a encontrar por este medio. ¿Mm? Así que les agradecemos nuevamente y no sé si Eduardo quisieras hacer Sí, sí, digamos, mi comentario es que esto como alguna otra práctica, por ejemplo, no viene al caso, pero un cardiólogo que se forma sin haber pasado por la parte clínica, no es un buen cardiólogo, por más que estudie mucho cardiología. Entonces, hay lo que se llaman, no sé, esto también es un neologismo, ciberoptimistas, que dicen que todo va a ser, digamos, cibernético, y los ciberpesimistas, que dicen que esto va a pasar la moda y ya está. Yo puedo decir que soy un cibermoderado, es decir, a mí me entusiasma mucho, como a Marcelo, todo lo que sea digamos, la telemedicina, la telesalud, me entusiasma muchísimo, toda la tecnología, pero sigo considerando, eso venía al respecto también de la otra pregunta que me hicieron, de que si falta de base digamos, el roce del médico con el paciente, el sentir la piel, el olor de la piel, el olor del aliento del paciente, el sentir lo que es un aliento diabético o inclusive como un hiperuricémico, exuda por la piel el ácido úrico y da un olor característico. El sentir una hepatomegalia, una esplenomegalia, eso es invaluable. Entonces, después de eso uno puede, sí, aspirar a todo lo que usted quiera, todo lo que ustedes quieran, la telemedicina que es fantástica, pero si uno se mete directamente en telemedicina, siendo médico, sale de la facultad y se mete directamente siendo telemedicina, para mí no sirve, no sé, pero esa es mi opinión. correcto. Bueno, como hay muchos comentarios
que realmente nos entusiasman y nos gustaría muchísimo poder seguir adelante, pero eh, vamos a cerrar aquí. Agradecemos a todos aquellos que se han conectado, gente del interior del país, gente que ha hecho muchos aportes realmente, eh, y esperamos que puedan volver a conectarse con este entusiasmo el 22 de octubre, entonces, a las 18 horas, en una nueva charla que organiza la Universidad Maimónides sobre telesalud y telemedicina, con más aspectos clínicos y otros interrogantes que intentaremos resolver y responder entre todos. Muchísimas gracias, cuídense en este tiempo y nuevamente muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias. tardes.